Muy bien, mis queridos teleamigos, muy buenas. Les quiero dar una muy buena noticia. Hoy, pues iniciamos el retiro con el padre Philippe Scott, que vino del Perú a dar un retiro de familia, ya que la Virgen le dijo en Lourdes que él tenía lo de sanación, la relación de padres e hijos, que es muy interesante, un sacerdote muy santo, muy bueno. Y tenemos una sorpresa. Usted sabe que nosotros fuimos los promotores de la fiesta del Padre Celestial en Colombia, fuimos de los promotores, de los primeros que hicimos eso, porque realmente uno ve que el Padre Celestial es el gran desconocido, más que el Espíritu Santo, y es de donde dice la Biblia que procede toda bendición en el cielo y en la tierra, y que todas las luces, todas las cosas, toda la creación vienen del Padre Celestial. Por eso yo escribí un librito muy lindo, y lo pueden leer hasta los niños, los regalos de Dios, los regalos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces traemos el más famoso de los predicadores suramericanos, a Pepe Enciso, que ustedes ya lo conocieron en el Sanfasón, el 5 de agosto, el Padre Celestial y el Padre Ángel Guzmán, que tanto lo quieren porque tiene don de sanación y don de un montón de cosas. 5 de agosto, fiesta del Padre Celestial, vamos a empezar ya después del retiro del sábado y domingo con el padre Philippe Scott, que no es un seminario, es un retiro sobre cómo sanar la familia, este sábado y domingo. El 5 de agosto viene Pepe Enciso con la esposa, que es experta también en la familia, y Pepe Enciso, ese predicador peruano que ya conocieron, y el padre Ángel Guzmán para la fiesta del Padre Celestial, que es una fiesta que a mí me conmociona, me emociona, porque el principio como el generador del misterio de la Trinidad, libro que estoy empezando a leer de San Agustín, de Trinitate, es el Padre Celestial, la fuente, el origen, el de la parábola del hijo pródigo, el que espera a los hijos con anhelo, todo eso tan hermoso que sabemos del amor del Padre. Entonces celebramos la fiesta del Padre Celestial, que él le pidió a una mística italiana, y que la hacemos ese 5 de agosto la vamos a hacer con Pepe Enciso, y voy a estar yo, y va a estar también seguramente el padre Ángel Guzmán, que tiene ese don tan grande. Siempre no podemos prescindir nunca de un buen sacerdote, una buena Eucaristía, y el inicio, nosotros no iniciamos los seminarios generalmente como la mayoría de grupos carismáticos, que una hora de alabanza y después un corre por todo el salón, y nosotros iniciamos el rosario, el Santo Rosario, siempre, porque somos una comunidad realmente carismática, pero católica fundamentalmente, ¿no? No nos gusta el pentecostalismo protestante, no nos gusta la predicación de la prosperidad material como motor para llevar a la gente, no nos gusta, a mí no me gusta engañar a la gente, eso es calvinismo. A nosotros hablamos de todo lo que Jesús habla, negarse a sí mismo, amar, dar la vida por los demás, y suceden cosas, sí, hay sanaciones, hay milagros, hay manifestaciones, hay entregas, y sobre todo lo que más me gusta mucho a mí es que hay centenares de conversiones y de muchas personas que se confiesan. Y me decía un sacerdote, el padre Zapata, un sacerdote peruano, que le gusta mucho ir allá a la fundación, a nuestra corporación Belén, porque la gente está aprendiendo a confesarse bien, que la gente empezó a confesarse bien, y se están confesando muy bien ahora las personas, de manera que tenemos ese evento, que va a ser un evento maravilloso, y un evento donde ustedes van a estar con nosotros el 5 de agosto, la fiesta del Padre Celestial. Bueno, les quería comentar hoy un tema muy escabroso y muy duro, perdónenme que voy a insistir sobre este tema, el tema sobre la antiiglesia. El Padre Gobi nos habla de un falso Cristo y una falsa iglesia. Un falso Cristo y una falsa iglesia. Uno fácilmente lo puede detectar. Yo no quiero hacer señalamientos ni nombres propios, pero una médica recién convertida se fue a confesar recientemente
en un lugar donde acude mucha gente, porque es que hay milagros y hay cosas, es una parroquia muy famosa en Bogotá, ¿no? Y acudió a confesarse, es una médica que tiene el ímpetu del primer amor, de la primera conversión. Entonces el sacerdote le dijo, no, mijita, si usted tiene amor, pues puede vivir fuera del matrimonio, si es uno solo y si vive establemente. Entonces las relaciones prematrimoniales no son pecado, ni extramatrimoniales, ni el homosexualismo, ni la masturbación, porque es que si hay amor no hay problema. Entonces empezamos el amor sexual o el amor humano o el amor eros, lo estamos confundiendo con el amor de Dios. Como los calvinistas confunden, y la predicación evangélica pentecostal que se tradujo, pasó a los evangélicos y ahora pasó a los carismáticos, entonces se metieron en un lío terrible porque como usted es hijo del rey, usted es dueño del reino, entonces usted puede tener de todo, y el que tiene éxito y tiene prosperidad y tiene cosas materiales, entonces es hijo del rey. Y los pobres mendigos miserables y los de estrato 2 para abajo ya no tienen nada que ver con Dios. Pues eso no fue lo que predicó Jesús. Jesús dijo, no puede servir a Dios y al dinero. Y hay de los que hacen de la religión un negocio y dar la vida por los demás. Y San Pablo nos dice que compartamos todo para que todos no haya necesitados y no haya hambrientos. Y que todos lo tenían en común y que nadie llamaba suyos a los bienes. Se nos olvidaron todas las citas bíblicas. Y de una frase sacamos toda una teología, lo que hizo Calvino, y convertimos eso en una iglesia que también es una falsa iglesia. Hay muchas modalidades de la falsa iglesia. Hay una falsa iglesia, es la que se acomoda al mundo. Me llamó un abogado el domingo, un amigo, también convertido, que fue víctima, perdóneme del internet, de un sacerdote que escribe en un periódico muy importante y que acaba de escribir un artículo realmente espeluznante, y el abogado me llama y me dice, lea el artículo del domingo de este padrecito, porque es la apología de la falsa iglesia y es la caricatura de la falsa iglesia y parece escrito por el anticristo, me dijo el abogado enfurecido, enardecido, porque él había sido víctima 1 año, 2 años del internet, donde este mismo sacerdote le decía que podía tener una diferente a la esposa, ya que se había separado podía tener otra, y si el amor era estable y estaban felices no había problema. Sí, es que Dios es amor, pero es un amor santo, puro, perfecto, inmaculado, y Dios mandó a su Hijo para salvarnos, y su Hijo nos dejó un código aquí que se llama los Santos Evangelios. Yo me acuerdo mucho que una señora separada de su marido, me estoy acordando de San Pablo, que dice, no os acomodéis al mundo presente, y toda la teología de este padre va enderezada es a acomodarse al mundo, es decir, y San Juan dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, claro, si yo me separo, pues yo me realizo, entonces me consigo otra. Y eso no dice el Evangelio, dice lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y la Iglesia siempre ha dicho que el matrimonio no se puede dividir, no se puede separar, no se puede divorciar. Eso lo ha dicho la Iglesia y lo dice la Biblia, es que nosotros no podemos modificar la palabra de Dios porque nos acomodamos al mundo presente porque no somos capaces de evangelizar a la gente. Entonces queremos es introducir el mundo en el Evangelio, que es lo que pretende este curita. Por eso me decía, esta es la apología de la falsa iglesia de que habla el padre Gobi, la trae en el artículo del domingo 1 de julio en el periódico del Tiempo, la apología de la falsa iglesia, de lo que no es la iglesia, de lo que no puede ser la iglesia porque va contra la Biblia y va contra 2000 años de magisterio de la iglesia. Él pretende convertir la iglesia en una iglesia mundana, en una iglesia secular, ¿sí? Acomodar el pecado, acomodar el pecado a la Biblia, eso es una cosa impresionante. Y así mi amiga que se fue a confesar en ese lugar donde se reúnen tantos, dizque a un culto muy lindo que se hace al Señor de los Milagros, mi amiga Lida, la médica, llegó a confesarse, el sacerdote le dijo, no, eso no es pecado, ni las relaciones prematrimoniales, ni extramatrimoniales, mientras hay amor. Es decir, se coló la herejía y el cisma de la falsa iglesia por todas partes. No digamos que no. Yo cuando quieran les traigo una cantidad de testimonios aquí, pero no quiero señalar ningún nombre, ningún sacerdote, no me gusta. Prefiero
hablar en abstracto, pero este sí, porque es que este ha sido famoso, archifamoso, por negar la resurrección corporal de Cristo, por negar la virginidad de la Virgen María, por negar una cantidad de cosas. Yo francamente no entiendo muchas cosas, no sé, y no sé dónde están los superiores tampoco. Bueno, entonces, hay una cosa de maravillo en que abandonando al que os llamó a la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. Eso es lo que pretenden en la falsa iglesia. Acomodemos el evangelio. Entonces me acuerdo de Juan Pablo II, que una vez se bajó de un avión y por ahí iba caminando y una señora se le lanzó, una divorciada, separada, y le dijo: ustedes son injustos, es que ustedes no entienden que nosotros, y yo ya soy casada por segunda vez y tengo 3 hijos, y tengo que, mi marido y mis hijos, el marido era el nuevo, ¿no? Sí, el que tenía, no era el marido del sacramento, sino otro. Pues, ese es el mundo presente, no os acomodéis al mundo presente. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. El otro día leía a una mística que decía que la mayoría de los divorciados se podían condenar. ¿Ves? Tremendo, es que es la palabra de Dios. Por eso pretenden que le den la comunión a los que se divorciaron y se volvieron a juntar. Es que San Pablo dice que no podemos contrariar a San Pablo y modificar la Biblia a los hombres acomodándonos al mundo presente, ¿no? Es decir, San Ignacio se hubiera espelucado, San Francisco Javier, San Pedro Claver, San Pedro Canicio, todos los santos de esta venerable comunidad que ha producido tantos santos, tantos mártires y tantos gestos heroicos de personas, y con los retiros de San Ignacio tantos millones de conversiones. Ninguno de esos hubiera jalado a esa teología, estoy seguro que no, porque decían que si la iglesia ve blanco y usted ve negro, usted tiene que ver blanco. Regla de discernimiento de San Ignacio. Pero no, nos queremos es que la iglesia se acomode al mundo presente, se ajuste al pecado, ¿no? Y al pecado llamarlo virtud, ¿sí? Porque ya se separó, ya se volvió a rejuntar, porque fracasó en el matrimonio. ¿Por qué fracasó en el matrimonio? Porque no tenía un amor verdadero, porque no amaba a Jesucristo. Si tiene un amor profundo por Dios y vive el primer mandamiento, usted es capaz de soportar muchas cosas y es capaz de amar de verdad hasta el sacrificio. Pero ese amor de que yo me realizo y que ya mi mujer tiene una arruga y me tengo que separar y no somos compatibles, y empezó una bobaliconería, ¿no? Y destruimos el verdadero amor, ese que San Pablo habla en 1 Corintios 13. Y no le enseñamos a la gente el amor verdadero. Hay que leer el libro del amor de San Francisco de Sales. Entonces Juan Pablo II se le arrimó a esta señora a gritar que por qué la iglesia era tan injusta, que por qué la iglesia no cambiaba, que por qué la iglesia... Sí, lo que la gente quiere, las quejas que le dan a este sacerdote que nos dice ahí. Entonces, ¿saben qué pasó? Juan Pablo II se metió la mano al bolsillo de la sotana, sacó un Nuevo Testamento que cargaba en el bolsillo y le dijo: señora, ni yo mismo puedo cambiar esto. Claro, el Papa no puede cambiar la palabra de Dios, no la puede modificar, es la palabra de Dios, viva, eterna, eficaz, inmutable, no puede cambiar. Entonces los teólogos han tratado de acomodarse a los pecados de la gente, como mi amiga Lida, la médica, que se fue a confesar allá. Entonces un sacerdote de esta comunidad: no hay problema, usted puede comulgar, ¿no? Y ese testimonio lo digo yo todos los días, yo les puedo traer aquí varios testimonios, ¿no? Digo, pero si el sacerdote no tiene facultad de hacer eso, está por encima de la Sagrada Escritura el sacerdote, no tiene facultad, es como un abogado que se va por encima de la Constitución. No puede, ni el presidente de la República puede, el Papa no puede, como le dijo el Papa a esta señora: usted no puede hacer eso. Falso Cristo, falsa iglesia, nos dice el Padre Goy. El profesor Luis Eduardo López Padilla, que es uno de los grandes analistas de las apariciones marianas y sobre el tema del fin de los tiempos, que habla el catecismo en el 675, 676, 678, el tema del fin de los tiempos, el catecismo lo habla también, así como el catecismo habla de los carismas y el don de lenguas y de los milagros y todas las cosas que suceden entre los carismáticos y de profecías. También, porque es que la Biblia habla de eso, ¿no es cierto?
Y la iglesia no se puede ni exceder la Biblia, ni recortar la Biblia. No puede, ni el Papa, ni los obispos, ni el sacerdote, ni los cardenales, ni nosotros laicos tampoco. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. El Espíritu Santo se da a los que obedecen a Dios. Y yo les decía a ustedes, ¿por qué todas esas comunidades tradicionales se han venido a pique y no tienen vocaciones? Porque no obedecen a Dios. Muchos, allá hay muchos santos, hay muchos buenos, hay muchos seguramente, ¿no? Pero a muchos no lo obedecen. Y se han incursionado en esas 4 o 5 corrientes teológicas que hay. La del hedonismo, la del erotismo, la de que Dios es amor y entonces el amor es el sexo y todo eso está permitido si hay amor. No, está hablando es del amor de Dios, no del amor erótico. Eso es otra cosa. Como cuando habla de que usted es hijo del rey y entonces usted se merece tener todos los bienes y dineros del mundo. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Y cuando habla del reino es la presencia del amor de Dios en nosotros, del Espíritu Santo. No habla del reino de lo material. Entonces todas esas confusiones en el lenguaje han traído una crisis teológica en la iglesia y unas desinterpretaciones de la palabra de Dios. El profesor López Padilla, genio, abogado, filósofo, teólogo, autor de unos 24 libros, que ha tenido grandes debates, inclusive ha tenido debates con la iglesia, con algunos contestatarios de la iglesia, lo han enfrentado y él ha sido muy valiente. Tiene un libro muy interesante sobre el demonio que se llama Las profundidades de Satanás. Su último libro, El fin de los tiempos, es un libro muy valioso. El profesor López Padilla precisamente dice que hay en el Apocalipsis él ve 2 iglesias, él lo ve. Dice que la iglesia, es la ramera del Apocalipsis es la falsa iglesia, la mística Ana Catalina de Emery, y que la mujer que huye al desierto no solamente simboliza a la Virgen María en los últimos tiempos en el gobierno del anticristo y en el gobierno del antipapa. El antipapa es el falso profeta, estoy dando la interpretación de López Padilla. El falso profeta es el que preconiza estas cosas de este artículo, por eso me decía el abogado que me llamó, es que el artículo parece escrito sobre la falsa iglesia y sobre el anticristo, ¿no? Es decir, queremos acomodarnos al mundo presente, la amistad con el mundo es enemistad con Dios, queremos que el mundo se introduzca en la iglesia, hombre. Entonces el doctor López Padilla dice, la ramera del Apocalipsis es la falsa iglesia. Y en eso tienen razón los evangélicos, no es toda la iglesia, es la falsa iglesia, ¿no? Con un falso ecumenismo. Y la auténtica iglesia del Apocalipsis es la mujer que huye al desierto, la mujer que huyó al desierto. Me parece que es la interpretación del profesor López Padilla y yo la respeto, puede ser, puede que no sea. Él ve las 2 iglesias ahí en el Apocalipsis. Jesús en Juan 5 dijo, vino el Hijo del Hombre enviado por el Padre y no le creyeron. Vendrá otro en su propio nombre y a ese le creerán. Claro, vendrá con los anticonceptivos también, y yo se lo demuestro cuando quieran, predicado en esas clases de bioética allá en esa universidad. Es decir, el pobre Pablo VI y todos los anticonceptivos de la iglesia, y predicado en algunas conferencias también por estas personas. Entonces, sí, les parece que es la humanización de la iglesia, y yo creo que es la satanización de la iglesia, es lo que creo, porque es ir contra la palabra de Dios, ¿no? Pero creen que la teología es humana cuando se adapta a los errores y a los defectos humanos y a los pecados humanos. Lo que queremos acabar es con la virtud de que si usted se separó, sea casto. A mí me decía un santo jesuita, el padre Eduardo Ramírez me decía, ustedes los casados separados son mártires porque tienen que guardar la castidad y no se pueden volver a casar. Este jesuita sí le creía al magisterio de la iglesia y a la Biblia. Vamos a hacer un paréntesis un instante.
Admira la grandeza de la palabra de Dios y de sus grandes anécdotas en Escuela de Biblia con Néstor Pineda todos los viernes de 6:30 a 7 de la mañana, solo por Teleamiga Internacional. Ahora, decir que la Iglesia se opone a la ciencia, pues es una mentira. Mire, desde Santo Tomás de Aquino se habla de la ciencia y de la fe, Juan Pablo II habla de la ciencia y la fe. Uno de los científicos más importantes del mundo, el profesor Ricardo Castañón, filósofo de Jean-Paul Sartre, PhD en psicofisioneurología, biólogo, experto en el impacto somático del comportamiento humano en el cerebro. Bueno, es muy impresionante, Ricardo Castañón. El Vaticano lo ha contratado muchas veces para analizar el contenido de estas hostias que se han convertido en un filamento del miocardio. Y siendo ateo y existencialista y sartiano, ¿no?, y con un doctorado en psicofisioneurología, se convirtió en una aparición de la Virgen, en las que generalmente no creen estos teólogos. Él se convirtió haciendo unas verificaciones científicas con el doctor Aste Tosman, PhD en digitalización por computador, católico también, que ha escrito sobre esos fenómenos. Hombre, en Lourdes, ¿cuántos científicos se han convertido? ¿Ustedes se acuerdan del médico que escribió La incógnita del hombre, que era ateo viendo los milagros de Lourdes y que fue premio Nobel de Medicina? No, ¿ustedes no se acuerdan de Collins? Collins tiene un formidable libro y él era ateo, agnóstico, ateo, ¿no? Tiene un doctorado en medicina, otro en biología y descubrió lo del genoma humano, y Collins es un tipo extraordinario y se volvió católico, buen católico, bajo la sana doctrina. La Iglesia tiene muchos científicos, Pasteur era católico. De modo que la Iglesia nunca se ha opuesto a la ciencia, la Iglesia se opone a las cosas que van contra la moral, la Iglesia nunca ha resistido a la ciencia. A mí no me digan, pues aquí este padrecito quería canonizar al padre Teilhard, por Dios, mire, yo leí en toda mi carrera, creo que leí la obra completa del padre Teilhard, que me entusiasmaba mucho porque era muy joven y todas esas cosas. Y tenía cosas emocionantes. ¿Se equivocó? Pues sí, se equivocó en muchas cosas y lo metieron al índice. Creo que después Juan XXIII lo sacó del índice. Y en la parte espiritual era un buen jesuita. Esas cartas del padre Teilhard a su prima Margaret Teilhard-Chambord, yo también las leí, él es un jesuita muy espiritual. Y tenía unas tesis sobre todo eso, la cristogenesis y la biogenesis y todas esas cosas. Tesis que fallaron, porque el mundo no se dirige hacia Cristo, a una cristogénesis, sino a una apostasía total. Pues hay que leer uno pues esta apología de atrocidades, perdónenme, que tiene este periódico, y cuando quiera cogemos más la Biblia, más a fondo, y el catecismo, y vamos discutiendo punto por punto, qué es lo que la Iglesia sostiene y en base a qué fundamentos bíblicos lo sostiene. Es que el catecismo fue la obra maestra de Juan Pablo II, y con Benedicto, que era el cardenal Ratzinger, hicieron una cosa hermosa. Con eso se convirtió en un gran pastor evangélico, y mucha gente, el catecismo ha sido la guía de su vida. No, es que no nos podemos salir de la sana doctrina, porque es que es la palabra de Dios, y Dios no se está ajustando a la evolución del mundo pecaminoso y perverso y pervertido, y ajustándose a cosas absurdas, pues, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué los matrimonios subsistían hace 50 años o hace 100 años? Porque el mundo no se había pervertido. Hay que ver cuál es el origen del pecado y el origen de las separaciones. ¿Cuál es el origen en parte del lesbianismo y el homosexualismo? Muchas veces es la falta de afectividad, porque no hay papá en la casa, no hay mamá en la casa, lo reemplazaban por un televisor. Hombre, cuando yo era estudiante, ni en el colegio ni en la universidad yo conocí ninguno de esas cosas, ni un cigarrillo de marihuana. Y ahora nos dicen que es una epidemia, o sea, hay una pandemia genética donde está creciendo
todas lo que la Biblia considera y San Pablo consideran perversiones sexuales. No, es que no hemos evangelizado, y no hemos evangelizado con el Espíritu Santo, y queremos no perder la gente que se ha salido del redil y se ha ido por muchas rutas de esas, ¿sí? De que yo me realizo, entonces ya me separo y dejo a mis pobres mujeres y mis hijos, y viceversa, y que entonces ya voy a conseguirme otra, y la segunda, y la tercera, y entonces ¿hasta dónde va el amor y hasta dónde va la realización? ¿No? Se acabó la unidad, se acabó lo que Dios diseñó, ¿no? El matrimonio del libro del Génesis, y eso se acabó, y nosotros en medio de esa perversión la queremos, digamos, legalizar y llamar al mal bien y al bien mal. A mí me parece aterrador. O sea, la Iglesia nunca se ha opuesto a la ciencia, ¿no? Nunca. O sea, la Iglesia se ha opuesto a la inmoralidad, ¿no es cierto?, a lo que va contra la palabra de Dios, ni la palabra de Dios se opone a la ciencia tampoco. Pero miren a San Pablo. Por eso yo le creo al Padre Gobi, le creo totalmente. Ese libro del Padre Gobi, la profecía es impresionante, le habla de la infiltración que hay dentro de la Iglesia, y habla de falso Cristo y falsa Iglesia, y ya pues, se están desmoronando todas estas comunidades que fueron las flores de la Iglesia, y que fueron los pilares de la Iglesia, y que fueron las columnas de la Iglesia, porque dejaron introducir todas esas falsas teologías que no están en la sana doctrina, o sea, no están con el Espíritu Santo, son razonamientos humanos, ¿no? Y claro, queremos, pues por compasión, yo también tengo mucha compasión de los que están separados, de las personas que se han conseguido otro u otra, me da mucha compasión, y allá los tratamos con mucha compasión, pero les decimos la verdad, ¿no? Entonces, sí, y uno lee los místicos, la experiencia de Ana Catalina Emmerich, de aquel hombre que viene adulterio y que Jesús le dice, hermano, váyase de esa casa, deje a la mujer sola con los niños, visite los niños y usted responda por sus hijos, pero no esté conviviendo con ella. Eso lo vi en Ana Catalina Emmerich, en las revelaciones de esta mística. Dijo, os pasáis muy pronto a otro evangelio. Gálatas capítulo 1, dice, me maravillo en que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os pasáis pronto a otro evangelio. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto al que os hemos anunciado, sea anatema. San Pablo lo excomulgó, y el padre en el artículo dice que la Iglesia no haga excomuniones. Pues sí, razón tendría, que por qué la Iglesia excomulgó a Lutero. Yo le recomiendo a este padre que lea a un jesuita muy bueno, el padre García Villoslada, que escribió una biografía sobre Lutero, muy interesante, y muy objetiva, y muy aterrizada, viendo las cosas buenas, regulares y malas de Lutero. Lo dejé en una misión, se lo dejé a un sacerdote en un pueblo, 2 tomos del padre García Villoslada, pero la Iglesia tenía razón, pero ahora vamos a entrar en juicios históricos de por qué la Iglesia excomulgó a Lutero, pues porque tenía razón. Y San Pablo también excomulga aquí al que predique un evangelio distinto, sea anatema, sea maldito. Lo excomulgó San Pablo, ¿sí? Y Jesús por allá dice lo mismo, ¿no? Jesús dice que si no obedece, díselo a la comunidad, si no, decláralo como un pagano, dice. Eso no nos diga, pongamos ahora pañitos de que la tolerancia, o sea, la tolerancia es convivir con las aberraciones y convivir con lo que la palabra de Dios denuncia. No podemos, no os acomodéis al mundo presente, dice San Pablo, no os acomodéis al mundo presente. Y la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y lo que quieren es introducir el mundo en la Iglesia, más. El concilio hizo una inmensa apertura, un diálogo con el mundo, una cosa interesante. Y fue tan grande la apertura que se desviaron muchos, se enloquecieron muchos, se chiflaron muchos. Entonces les dio por ser librepensadores dentro de la Iglesia y por ser luteranos dentro de la Iglesia, de interpretar cada uno la Biblia como le da la gana.
Y empezaron todos a interpretar la Biblia como le da la gana y terminamos en esto, haciendo ese tipo de recomendaciones. Yo veo que es exagerado mi amigo el abogado que me llamó, que me dijo que parece una carta escrita por el anticristo. Le dije, no, sí, pero esos son los fundamentos de la falsa iglesia, realmente lo que vamos a tener. Os lo repito, si alguno os anuncia, lo repite San Pablo, un evangelio distinto al que habéis recibido sea anatema, maldito. Os anuncio un evangelio distinto, un evangelio donde se permite el divorcio, el adulterio, el aborto, ¿no? Todas las aberraciones que estamos ahora promulgando como cosas buenas y como epidemia genética, y una pandemia genética creciendo y creciendo y creciendo. No, lo que crece es que como cerramos los matrimonios, los destruimos, que es lo que pretenden con esto. Entonces los hijos, ¿no? Sí, ya son hijos sí, en un matrimonio hay hijos de 3 papás, o al revés, o de 3 mamás, y uno no sabe qué pobres hijos, oye, qué trauma, qué dolor. Y ese dolor y ese trauma es lo que trae esa inconsistencia emocional y ese entrar de todos esos vicios y ese tipo de pecados, porque no hay una unidad familiar y una unidad afectiva, ni un orden natural que guardar. Eso es lo que está pasando en eso. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema, porque yo busco ahora el favor de los hombres o de Dios. Vea San Pablo en Gálatas 1, ¿estoy buscando el favor de los hombres o de Dios? Hombre, pues Giovanni Papini en alguna ocasión dijo que Dios, yo lo admiro y lo quiero tanto y lo leo con agrado, porque qué escritor tan maravilloso, la biografía de Cristo, la de San Agustín, la leí, qué maravilla, pero dijo un día que Dios debía perdonar al diablo en algún momento y la iglesia lo excomulgó. Entonces, eso no es posible teológicamente. O sea que Papini se retractó y la iglesia lo bendijo y siguió siendo Papini uno de los grandes escritores católicos de la iglesia. La excomunión de esa sí lo hizo retractar, Papini era fiel a la iglesia, ¿no? Los otros que no se retractaron, pues la vanidad y el orgullo. Uno se debe retractar y yo me retracto. Yo les dije en el programa pasado, si yo he dicho alguna herejía, si he dicho algo contra la sana doctrina y usted es obispo, sacerdote, laico, corríjame. Y yo desde este mismo foro me retracto, no tengo problemas. Y si a alguien lo he ofendido, le pido perdón, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si me he equivocado, lo reconozco. Entonces, yo una vez me equivoqué con mis hijos y los llamé y los senté en un restaurante chino y les pedí perdón. Porque hay que honrar a padre y madre, pero hay que honrar a los hijos también, ¿no es cierto? Hay que pedirles perdón. O sea, 2 veces San Pablo dice, yo busco el favor de los hombres o el de Dios. Y entonces empezamos a buscar el favor de los hombres. Estar, sí, todos bien con todos. ¿Sí? No tener desacuerdos, no tener nada. No, yo no he venido a traer la paz, he venido a traer la guerra, dijo Jesús. He venido a traer la espada, padre contra hijo, hermano contra hermano. Y el que no está conmigo está contra mí. Es que el evangelio es radical. ¿Cuántas veces una persona se convierte y en la casa se convierte en un estorbo? Porque el tipo que fumaba, que echaba chistes verdes, que tomaba trago tan simpático y tan agradable en la familia, ya no. Ahora anda con una Biblia bajo el brazo y habla de Dios. Se volvió desagradable, entonces se produce un choque. Y eso es lo que Jesús dijo, yo no he venido a traer la paz sino la espada. ¿Sí? Ahora, si un ángel del cielo, yo mismo les predico un evangelio distinto, dicen que a Mahoma se le apareció San Gabriel Arcángel. Pues a la Virgen se le apareció San Gabriel Arcángel y le dijo que Jesucristo era hijo de Dios en lo alto, del Altísimo, o sea, de Él, la palabra Él significa Dios en lo alto. Ese era Jesucristo. Y a Mahoma se le aparece otro San Gabriel Arcángel que le dice que no, que es un profeta, no es Dios. ¿Cuál era el verdadero San Gabriel Arcángel? Es que dice San Pablo que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y entonces nació esa cosa tan terrible del Islam que nos ha perseguido tanto a los católicos y nosotros no nos podemos poner de acuerdo con el Islam y con Mahoma para decir que no, que Jesucristo era solamente un profeta. Lo que trató como casi de decirnos el señor Bullman en el año 43, el teólogo evangélico que llevó
a todos estos desaguisados de la teología católica moderna, de algunas teologías. Vamos a hacer un paréntesis un instante. ¿Sientes que no es posible el cambio? ¿Que la vida es una desgracia? Si lo sientes así, no te pierdas Desgracias con Iván Gutiérrez. Los testimonios de personas que han sentido lo mismo, pero que dejaron entrar a Dios en su corazón y cambiaron radicalmente. Todos los jueves a las 9 de la noche y los lunes a las 6:30 de la mañana. Solo por Teleamiga Internacional. Bueno, sigue analizando uno aquí el artículo de este sacerdote. Hay una parte donde jurídicamente tiene alguna razón. El celibato sacerdotal es de derecho canónico, de derecho eclesiástico, no es bíblico. Pero San Pablo dice que el que está casado está dividido. Si hoy no le alcanza la plática a los padres de familia, si los sacerdotes muchas veces no tienen tiempo de asistir a los enfermos o de ir a confesar, ¿cómo sería atendiendo a una mujer y unos hijos? Si hoy que estamos tan prostituidos, perdóname la expresión, los hombres y las mujeres, ¿no?, en esa inmoralidad sexual en que vivimos, se casara un sacerdote y al año o a los 2 años estuviera separándose, o la mujer se la jugara, ¿cómo sería el tamaño de los escándalos? ¿Por qué no hacemos un poco de memoria y de historia? Yo no me acuerdo en este momento, yo les traeré el dato, si fue el Papa San Dámaso, cuando los sacerdotes estaban casados, empezaron a casarse con mujeres romanas y de otras partes que tenían una moral fácil, eran como decía mi papá, eran casquiflojas, y empezaban a casarse y empezaron los escándalos por todas partes, a porfía en cantidades. Y todo eso le llegó al Papa, no sé, fue San Dámaso, fue otro Papa, y un día dijo, mejor la posición de San Pablo, el que está casado está dividido. No se puede servir a 2 señores. Usted no puede atender a una mujer y unos hijos y estar atendiendo una parroquia. Así ahora a muchos, no a todos, les cuesta trabajo atender toda la parroquia, ¿no es cierto? Visitar a las personas de la parroquia, lo que le he recomendado yo siempre a mis párrocos, miren, vayan casa por casa, a bendecir al niño, a bendecir la casa, a bendecir al perro, a bendecir todo, visiten la gente, hágase contacto con la gente. Todas esas cosas tan difíciles. Estamos perdiendo centenares de miles de católicos de misa y olla, claro, con Dios bombero para apagar incendios, que no se han leído un evangelio completo. Entonces, ¿qué tal los curitas casándose? Hombre, yo le oí decir a Juan Pablo II, mire, ni un día de mi vida he dejado de ser sacerdote. Le entendí que ni un solo día de su vida le había fallado al Señor, le había sido fiel siempre. Eso se puede con oración, con fe, con devoción, se puede. Pudo San Pablo, pudo San Pedro separarse de la mujer y vivir solo, pudo. Y Monseñor Alfonso Uribe, cuando cumplió 50 años de sacerdote, me dijo lo mismo que Juan Pablo II, ni un solo día de mi vida he dejado de ser sacerdote. Es falta de oración, es falta de amor a Dios, de fidelidad a Dios, de entrega incondicional a Dios y en la entrega absoluta a su ministerio. Necesitamos sacerdotes buenos, necesitamos sacerdotes santos. ¿Cuánto bien hace un sacerdote santo? Decía San Juan Crisóstomo que el pueblo de Dios huele los buenos pastores. Y yo veo cuando un buen sacerdote llega a una parroquia, que la parroquia empieza a florecer y empieza a llenarse. Y el sacerdote viene y celebra por la mañana y por la tarde, abre el despacho, visita las casas, confiesa a la gente, visita a la gente, atiende a los enfermos y hace una labor pastoral maravillosa.
y los he visto transformar parroquias enteras. Yo puedo traer aquí ejemplos de amigos que tengo sacerdotes, ¿no? Y eso es una maravilla. Si estuviera casado con problemas económicos, teniendo 1, 2 o 3 hijos, ¿qué problema tan grave? No se puede servir a 2 señores y el que está casado está dividido. Pero claro, podría la iglesia volver a la Biblia y que podrían casarse seguramente, ¿no? En esa parte, pues, es una parte de opinión, pero mi opinión es que eso está muy bien, el celibato. Monseñor Alfonso Uribe, obispo, 5 seminarios llenos, 10 fundaciones, dijo: yo nunca he dejado de ser sacerdote, o sea, no había fallado en esa área, ¿no? Increíble, 10 seminarios, 5 seminarios llenos, 10 fundaciones, promovió la renovación carismática por todas partes, cooperativas, pastoral social, le daba dinero a los laicos. Yo fui un beneficiario de eso en una época de crisis. Era un santo varón, se levantaba a las 3 de la mañana a orar y decía: y los curas tienen crisis porque no oran. De 3 a 7, y a las 7 celebraba la misa y decía: los curas dan el salto mortal de la cama al altar, decía. Eso lo llamaba Monseñor Alfonso Uribe. Yo creo que lo van a beatificar. O sea, claro que en medio de esta chifladura de aquí nos sugieren que te beatifiquen a Telar de Chardán, que dijo muchos errores, y cuando quieran hablamos de eso. Y bueno, la Madre Teresa sí la están beatificando. Esa es una de las cosas muy lindas. De modo que, y a Juan Sebastián Bach, sí, que fue un hombre austero, y iba a Eisenach a tocar el órgano a pie todos los días vestido de negro, una música la más linda de todas, pues, y todo. Yo no sé si merecería que lo beatificaran, no tengo ni idea, pero era luterano. De manera, esos son bobadas. Sí, gente con mucha servicialidad y muchas virtudes, claro, acuérdense de aquel médico leprólogo que hubo en el África, y de aquel famoso que murió en los campos de concentración de Hitler, ese evangélico. Claro, hay gente muy virtuosa, eso lo sabemos nosotros, pero no están en la verdadera iglesia, no están en esa plenitud del Espíritu Santo. Y de quitarle los títulos de su excelencia, su reverencia, su eminencia a las personas, estamos completamente de acuerdo, porque aleja a las personas. No le dicen la verdad a un obispo por decirle su excelencia, pues, bueno, al cardenal su eminencia. El cardenal es un título honorífico, los católicos no saben eso no es un título bíblico. Viene de cardinales, un día explicamos eso es parte de la eclesiología. Quitar esos títulos, sí, y nos dice la Virgen que la iglesia será pobre, humilde, despojada e imitadora de las virtudes de Cristo. Y la profecía de Benedicto, escrita en 1969, La fe y el futuro, José Ratzinger, traducido al inglés por el padre Jordi Rivero, nos dice que la iglesia será pequeñita, pero vamos a tener convulsiones horribles. Quedará al final, no la iglesia del culto político, que ya está muerto, pero quedará la iglesia de la fe. No será el poder social dominante en la medida de que fue hace poco, pero disfrutará de un nuevo florecimiento y será vista como el hogar del hombre. Qué lindo, al fin la iglesia va a ser vista como el hogar del hombre, pero la iglesia del Espíritu Santo, la iglesia santa, inmaculada y pura. Eso es muy difícil ahora, donde queremos que la amistad con el mundo sea la iglesia, y la amistad con el mundo es enemistad con Dios, nos dice San Pablo, en donde se encuentra la vida y la esperanza más allá de la muerte. San Ignacio, se lo recordamos, nacimos para vivir, vivimos para morir y morimos para vivir eternamente. Nuestra lucha principal es por la eternidad, no es por realizarme con el primer matrimonio, el segundo matrimonio, el tercer matrimonio, no. Yo vine a luchar por la eternidad. Por eso decía el padre Eduardo Ramírez, jesuita tan santo, decía: no, los casados separados son mártires porque tienen que vivir el celibato y no se pueden volver a casar, y ahí se pueden santificar. Padre Eduardo Ramírez, padre Eduardo Rico, dos santos y buenos jesuitas, estaban en esa línea, es la línea de la iglesia. Hagamos un paréntesis un instante.
¿Sientes que no es posible el cambio? ¿Que la vida es una desgracia? Si lo sientes así, no te pierdas Desgracias con Iván Gutiérrez. Los testimonios de personas que han sentido lo mismo, pero que dejaron entrar a Dios en su corazón y cambiaron radicalmente. Todos los jueves a las 9 de la noche y los lunes a las 6:30 de la mañana. Solo por Teleamiga Internacional. No, y en otra cosa que estamos de acuerdo, que la iglesia evangeliza a los pobres, a los humildes, pues sí, eso lo hizo la Madre Teresa, y eso lo hizo Pedro Claver, ese jesuita que, como decía León XIII, era la figura más cimera después de Cristo, San Pedro Claver, y lo ha hecho cuántas monjitas en el mundo y cuántos laicos en este momento estamos evangelizando a la gente. Nosotros, miren, nosotros tenemos 3 en la fundación, tenemos 3 programas sociales hacia afuera, no hacemos alarde de eso, con los más pobres, con los más humildes, con los de la calle, con los que salen de noche por la calle, y en el sur, en la parroquia más pobre del sur de Bogotá vamos a empezar otro, y cerca a la Caracas tenemos otro, pero estar de acuerdo con los más pobres y acercarnos a los más pobres y a los más humildes, por supuesto, a las prostitutas y a los ancianos. Bendita las hermanas adoratrices que trabajan con esta misión tan grande, estas muchachas de la calle, qué maravilla, y lo siguen haciendo, y no estamos haciendo alarde de eso, ni ellas están haciendo alarde de eso. Y el padre Garavito que subía a los cerros de Bogotá, yo no he visto por ahí estos teólogos andando por ahí arriba, no, pero yo lo acompañé algunas veces, y yo estuve con el proceso 8000 6 meses trabajando, y estuve en la cárcel con los banqueros. Bendito sea el Señor que me dio esa oportunidad, porque eso es una bendición para el que lo hace. Y bendito estos sacerdotes del sur, como el padre Zapata, que trabajan con los más pobres, como el padre Uriel Hincapié. Hay muchos, padre, que está hablando aquí. La iglesia está trabajando con los más pobres hace muchos años, con las prostitutas y con los niños y los ancianos. Por supuesto, necesitamos, sí, tiene razón, que se salgan un rato del ambón ahí y del despacho parroquial y visiten, y unjan los enfermos y van a los hospitales, trabajan, Dios bendiga ahí en la Reina Sofía ese trabajo que hace el Padre Cuervo y todas estas personas que trabajan en los hospitales, el Padre José del Carmen López, después de los 80 años que visitaba a todos los enfermos de Palermo toda la tarde, este jesuita santo que me decía una monjita que había resucitado un muerto allá en la clínica Palermo. Yo le creo, yo conocí al padre López, además profetizaba y además tenía un de conocimiento y era exorcista, murió de 92 años santamente. Todavía quedan muchos de esos y hay más de 8 o 10 países del África atendidos por la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica tiene que recobrar, eso sí tiene razón, trabajar más con los niños, con las prostitutas, con los ancianos, con los paganos, con los ateos, con todas esas cosas. No, qué maravilla, qué maravilla. A mí me contó un día un jesuita un secreto, lo voy a contar aquí. Yo no sé si van a enojar alguno. Que el gran intelectual, que el gran señor además, que hizo la mejor traducción de la antología de poesía francesa, Andrés Holguín, que se había confesado como un mes antes de morirse. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Porque es que el Papa Benedicto nos dice a nosotros que la iglesia debe ser el hogar del hombre donde se encuentra la vida en el espíritu, la esperanza, y la esperanza más allá de la muerte. Pero la esperanza más allá de la muerte no se consigue desobedeciendo la palabra de Dios y ajustándose al mundo, ¿no? No podemos servir a dos señores, no, ni al dinero ni al mundo, ni esas cosas. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor. San José ruega por nosotros, Espíritu Santo ilumínanos y santifícanos, nuestros santos de la guarda, velad por nosotros. Amén.